Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esto que se llama Conociendo a Jesús, un espacio creado para conocer a Jesucristo, conocer sus enseñanzas, conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. En el día de hoy quiero continuar con el Sermón del Monte, que lo comenzamos a estudiar en el capítulo anterior, y hoy vamos a leer lo que es Mateo capítulo número 5 y versículo número 3. Y la primera bienaventuranza que nos encontramos en este sermón es: bienaventurados los pobres en espíritu. Primeramente, la palabra bienaventurado es una frase, es una palabra que quiere decir doblemente bendecido. Es una frase de una bendición. Bienaventurado no es una promesa hacia el futuro, sino más bien algo, es un estado de la persona que es muy bendecida si está haciendo lo que dice allí la Escritura. También se convierte en una promesa. Por eso allí vamos a leer algunas bienaventuranzas, pero cuando la Biblia habla de bienaventurado, nos está hablando de la persona que ya lo está haciendo. Bienaventurado el que hace esto, el que ya es así. Por supuesto, cuando nosotros lo aprendemos, comenzamos a vivir de esta manera para lograr también ser bienaventurados. Pero la palabra bienaventurado no es algo que el cristiano debe dejar para un futuro. No es algo que el cristiano debe dejar para después. Después voy a ser bienaventurado, voy a mirar si alcanzo a ser bienaventurado o no. Bienaventurado es un estado de una persona que ya viene haciéndolo. Cuando la palabra de Dios nos comienza a decir bienaventurado, es una exclamación de qué felicidad por la persona que ya lo está haciendo. No es en un sentido de una promesa: serás bienaventurado si haces esto. No, por supuesto también aplica. Si lo comenzamos a vivir, seremos bienaventurados. Pero cuando la palabra exclama bienaventurado, lo está diciendo qué felicidad y qué bendición tiene aquella persona que está viviendo o está haciendo esto. Lo hablan en un tiempo presente. Por eso entonces cada una de estas bienaventuranzas tenemos que tener claro y partir del hecho de que la Biblia en las bienaventuranzas no nos está dando promesas. Aunque nuevamente lo digo, se convierten en promesas cuando comenzamos a vivir esta palabra, pues obviamente alcanzaremos también las bienaventuranzas. Pero la palabra allí, cuando nos habla de cada una de estas bienaventuranzas, nos está hablando del que ya lo está haciendo. Bienaventurado, es un tono de felicitaciones, es un tono de felicitación a aquella persona que ya lo está viviendo, es un tiempo presente. La bienaventuranza se dicta en un tono de felicitación. Lo felicito porque estás haciendo esto, lo felicito porque estás haciendo aquello. Eso es la palabra bienaventurado. Es una felicitación, es una doble bendición, es una doble bienvenida de parte de Dios a nuestra vida. Es una doble bendición allí como tal, pero es una felicitación que se otorga en el presente. No es una promesa para el futuro. Se convierte en una promesa cuando comenzamos a hacerlo, pero es una felicitación en tiempo presente. Y la primera bienaventuranza trata acerca de los pobres en espíritu. Y el pobre es una persona necesitada. Cuando comenzamos a ver quién es una persona pobre, no es necesariamente aquel que no tiene nada, sino es una persona que necesita algo. Y la palabra aquí nos comienza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres. Un pobre es aquella persona que sabe identificar su necesidad y sabe que en sus propias fuerzas no puede lograr lo que realmente su vida necesita. Esa persona pobre la podemos identificar. Pobre en espíritu no es aquella persona que no tenga un carácter espiritual, que no tenga crecimiento espiritual. La persona pobre en espíritu no es aquella que no tenga dones, ni unción, ni llenura del Espíritu Santo. No, esa no es la persona pobre en espíritu. La persona pobre en espíritu es aquella que sabe que su vida como tal no puede andar sola o subsistir sola sin la presencia de Dios. Es cuando en aquel momento donde nos damos de cuenta que nosotros sin Dios no podemos, que nuestra vida sin Dios no vale nada. Es en ese momento donde nos damos de cuenta que sin Dios sencillamente no podemos enfrentar todas las situaciones de esta vida, no podemos ser felices, no tenemos absolutamente nada. Entonces, cuando nos damos de cuenta de esa necesidad, de esa dependencia de Dios, nos damos de cuenta que hay una necesidad en nuestro espíritu.
del Espíritu Santo en nosotros. Ese es la persona que es pobre en espíritu, aquella que reconoce que no puede vivir sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, sin Jesucristo en su vida. Esa es una de las primeras enseñanzas de Jesús. Y comienza a decir felicitaciones. Volvemos a decirlo, bienaventurados quiere decir, es un tono de felicitación. Y Jesús dice felicitaciones a aquellos que se dan de cuenta que solos no pueden vivir esta vida, sino que necesitan de Dios en sus vidas. Eso es esa bienaventuranza, doblemente bendecidos. Y felicitaciones para aquellas personas que reconocen que necesitan a Dios en sus vidas. Eso es lo que quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús les comienza a decir exactamente eso. Les felicito. Son doblemente bendecidos todos aquellos que reconocen que sin Dios no se puede vivir esta vida, que reconocen y admiten que sin el Espíritu Santo no es posible caminar en santidad, no es posible alcanzar bendiciones, no es posible ser feliz, porque cuando uno está con el diablo no puede, ni nadie puede dar de lo que no tiene, y el diablo no tiene felicidad. Por eso es que cuando uno está con el diablo, uno no es feliz, porque el diablo no da de lo que no tiene, y el diablo, como no tiene felicidad, pues la persona que está sencillamente con el diablo no es feliz. Y por eso Jesús dice, bienaventurado el que reconoce que sin Dios no puede, porque va a tener felicidad. Y dice la bienaventuranza completa, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esto comenzamos a ver otras referencias en los salmos. Dice uno de los salmos, este pobre clamó a Jehová y él le oyó, le respondió. Dice que Jehová hace exaltar, sacar allí el pobre del muladar. Cuando la Biblia habla de los pobres, es aquellas personas que necesitan de Dios. Cuando la Biblia nos hace referencia de esos pobres, son aquellas personas que necesitan y reconocen que necesitamos a Dios. Y dice allí que de ellos será el reino de los cielos. Hace una comparación y un contraste allí, pobreza y reino. Es una comparación muy grande, o más bien es un contraste bastante amplio allí, porque nos habla de pobreza y después nos habla de reino. Entonces nos dice que los que son pobres en espíritu, los que admiten su necesidad de Dios, de ellos es el reino de los cielos. De pobres pasan a ser ricos, porque una persona que tiene el reino en su vida, que vive en un reino, que vive en un palacio, que es un hijo de un rey, pues ya no es pobre, ya no necesita. La persona tiene todas las comodidades, pero esa bendición de hacer parte de la realeza solamente se consigue cuando uno admite la necesidad que tiene de la presencia de Dios. Y todo esto es en un ámbito espiritual, porque nos habla de ser pobre en espíritu. Y el reino de los cielos también es completamente espiritual. Aquí no estamos hablando de bendiciones materiales, que Jesús también las quiere dar, pero aquí estamos hablando en un contexto espiritual. Pobre en espíritu, aquel que necesita de Dios, que admite su dependencia de Dios, tendrá el reino de Dios, riqueza espiritual. Total dependencia de Dios significa y es igual a tener todo el respaldo de Dios en nuestras vidas, los dones, los milagros, esa manifestación de Él en nuestras vidas. Es tener esa riqueza y esa realeza espiritual, el reino de Dios en nosotros. Esa es la primera bienaventuranza del día de hoy. ¿Y qué quiero resaltar hoy como principio aplicable a tu vida? Que seas pobre en espíritu, que admitas tu dependencia de Dios, que admitas que solo sin Dios no puedes caminar en esta vida, que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida y que se lo puedas hoy decir en oración a Él. Reconócelo, porque eso es de las primeras enseñanzas que Jesús comienza a decir en este Sermón del Monte. Y acordémonos que en el Sermón del Monte, en el versículo anterior, dijo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esta enseñanza, este sermón es de suma importancia para nuestras vidas. Y lo que primero dijo Jesús es que necesitamos reconocer que sin Dios no podemos. Esto es Conociendo a Jesús. Nos vemos en un próximo capítulo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.